7:36 cuando llegó la pandemia a Venezuela, muchas cosas cambiaron, un cambio abrupto, se comenzó a hablar de las aguas cristalinas, de los canales de Venecia y la llegada de los delfines y cómo hasta la naturaleza había cambiado su dinámica. Y se llegó a hablar de una nueva normalidad, que todo había cambiado para siempre. Indudablemente, de las cosas que llegaron para quedarse, aparentemente por siempre, y es más, incluso para fortalecerse, está el concepto del delivery. El delivery se adecuó a una circunstancia, pero además está influyendo en cambios en las sociedades como la venezolana. Vamos a conversar sobre este tema con Jesús Palacios. Qué temazo. Él es economista, magíster en finanzas del IESA, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, porque el crecimiento del delivery está despertando interés en el IESA. Jesús, buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Eduardo. Gracias también por la invitación. Mira, están estudiando este tema, lo están analizando. Sí, Eduardo, como te ocurrirá a ti y ocurrirá a buena parte de la población, han visto cómo este ha sido un nicho de mercado creciente en unas circunstancias tan complicadas como la pandemia y que ha mostrado la capacidad adaptativa de la economía venezolana, a pesar de todo el contexto de contracción, a un escenario como este, y cómo ha cambiado el negocio de los llamados food service o servicios de comida, restaurantes y todo lo que involucra pues la actividad comercial, establecimientos comerciales que tienen comida. Siéntete en la libertad, Jesús, de nombrar marcas comerciales, porque esto tiene un interés analítico, informativo. Yo estaba recordando en estos días, por ejemplo, que Domino's Pizzas fue una marca que siempre basó su servicio en delivery, incluso con la promesa de dejarte gratis el producto si te entregaba después de media hora. Creo que el eslogan es nadie entrega mejor. Y bueno, uno recuerda que los negocios tenían su moto, su motorizado, hacían cosas muy puntuales. Pero fíjate en lo que se ha convertido esto, que ya hay organizaciones, bueno, de carácter nacional e internacional, que están viendo un futuro muy profundo en Venezuela, ¿no? Sí, la expectativa de cómo una situación tan cambiante en una población importante y grande y sobre todo nichos de mercado de clase media en varias zonas bastante bien ubicados a lo largo del país. Y eso es una de las cosas y características que al final un inversionista internacional le agrada cuando voltea a ver un país. Tienes 8 o 9 grandes centros poblados que te sirven para focalizar dónde están tus targets de clientes más relevantes. Eso es muy importante, Eduardo, no solamente para hablar del sector delivery, sino para cómo se ve Venezuela desde afuera cuando los inversionistas internacionales piensan que puede haber un nicho de mercado para alguna de sus ideas, ¿no? En el caso de los delivery, para entrar un poco en lo que levantamos del estudio del IESA, entrevistamos a las dos puntas, a los dos agentes relevantes en este mercado. Por un lado, los comercios, para ver cómo estaba el tema de la facturación. Se utilizó sobre una base de datos de los 148 comercios más relevantes. Lo voy a destacar del área metropolitana de Caracas, ¿no? Nuestro estudio estaba focalizado en el área metropolitana de Caracas. De ellos, 67 comercios respondieron de forma efectiva el instrumento. Y por otro lado, también encuestamos a más de 300 personas en una muestra que también incluyó gente que no había hecho uso de los servicios de delivery, al ser una muestra por conveniencia, digamos, hubo 211 encuestas efectivas y eso nos permitió tener una visual de cómo comercios veían al final la ejecución del servicio de delivery y cómo los consumidores perciben a las principales empresas de delivery. El resultado, Eduardo, y te voy adelantando un poco, es sobre todo Yomi, consistentemente un poco por encima de pedidos ya en la mayoría de los muestreos. Si nosotros consideramos el delivery propio, porque también nos interesaba encuestarlo, el delivery propio fue consistentemente el principal mecanismo por el que los comercios usaban los canales de atención directa a los clientes en una situación como la pandemia. Eso era un 42%. Yomi era un 30% de los pedidos totales que salían de los comercios y pedidos ya estaba en torno al 20% respecto a los pedidos que se hacían por esta vía en los comercios. Los otros servicios de delivery, pues muy disminuidos, un poco por debajo del 10% total. Y bueno, habla de que esta competencia parece estarse polarizando, utilizando términos un poco más políticos, pero convirtiéndose en un mercado mucho más oligopólico en la que tienes actores grandes. En este caso, por ahora tenemos a Yomi y a Pidos ya, que están tomando nichos de mercado cada vez más importantes y están poniendo también barreras de entrada más importantes para nuevos
posibles competidores porque la inversión es cada vez más dura, porque las promociones y la capacidad, el alcance que empiezan a tener estas dos marcas es muy importante en términos de establecimientos comerciales y cada vez entonces el espacio es más reducido para que entre un actor, como pasaba hace unos meses, que teníamos 18, 17 actores que intentaban jugar un rol en esta guerra de deliveries y cada vez pues este mercado se va a ir reduciendo más o quedando para servicios más específicos otras aplicaciones. Y es el caso ya que, por ejemplo, vimos de UbiGo que sale de este mercado, se especializa la marca Ubi en el tema de medios de pago, pero entiende que en este nicho de mercado pues ya hay dos actores muy importantes invirtiendo muy duro y que probablemente se vayan a quedar por ahora peleando por esta llamada guerra de libre. Qué interesante, Jesús. Uno piensa en la moto y el motorizado, que pasan a ser protagonistas. Y uno piensa en los porcentajes. Me gustaría saber si tienen información al respecto en estas investigaciones. ¿Qué es lo que más mueve el delivery? ¿Precisamente la comida? ¿O también otros rubros, un repuesto de un vehículo, cualquier otro producto? Bueno, nuestro estudio que estaba especializado en estas marcas comerciales, hablando de pedidos ya Yomi, y otros factores que puede haber en el mercado, se centró en atender a los comercios que eran de comida, los llamados food service. Ok. Entonces, no quisiera responderte por otro lado, si bien sabemos que hay un flujo también de deliveries que van por otra línea, nuestro estudio estaba concentrado en esta línea. Mira, es increíble. Hay mercados populares a los que tú llamas a algún comercio y te dice, pídeme lo que necesites de mi puesto y también de cualquier otro puesto que te hacemos la compra y te la enviamos. Y te pueden hacer el delivery gratuito. Es decir, en el buen sentido, es un mercado que se ha vuelto muy agresivo, ¿verdad, Jesús? Sí, y cuando le preguntas a los actores de mercado consumidores, pues al Ah, final que quizás está justamente en esa opinión que tú estás diciendo, ¿cuáles son los principales atributos que está buscando en este tipo de servicio? Y está la puntualidad de uso, la facilidad de uso y el tiempo de espera, o sea, que sean muy puntuales al final los pedidos. Y es más o menos lo que tú comentas, en línea con lo que tú comentas. Pues es un mercado que se está volviendo muy competitivo entre los actores que hay y el cliente, el usuario final, está priorizando quien le dé mejor calidad en el servicio. Fíjate que algo relevante es que ya ni siquiera promociones o el número de restaurantes entra como un criterio para tener una u otra aplicación, porque tú partes de la base de que promociones y el número de restaurantes deben ser altos en ambas, en este caso en Yo Mi Pedidos ya, para entrar en ese mercado. Ahí no hay factores diferenciadores, sí hay diferenciación en puntualidad, en confianza en la aplicación y también en la facilidad de uso de la aplicación. Por ahí los criterios para discernir entre usuarios. Jesús, hay comidas que se favorecen más que otras en el traslado a través de delivery. Yo digo que ahora los nuevos mesoneros en esta área son los motorizados. Yo imagino que un motorizado va con cuidado cuando lleva determinada carga, de no agarrar un hueco, de cómo tomar una curva, de la importancia de llegar en el momento indicado. Eh, Fíjate, tengo entendido que KFC ha batido récords. De hecho, la pandemia le ha servido de apalancamiento de salvación. Es decir, se están dando una serie de cosas siempre con la base de la reafirmación que en toda crisis hay oportunidad, ¿verdad? Así es, y cuando hablamos de los negocios que se han visto favorecidos, particularmente los negocios de pizzas, Ajá. como tú comentabas, negocios tradicionales, por ejemplo McDonald's, KFC, de comida rápida, también han visto un repunte en sus ventas por la vía de los pedidos de delivery, ¿no? Creo que es destacable también, Eduardo, que ha surgido un nuevo nicho de establecimientos comerciales en Venezuela que no veíamos muy habitualmente pre-pandemia, que tiene que ver con los negocios de dark kitchen, que son Ajá. llamadas cocinas que no funcionan abiertas de cara al público, no son restaurantes formales, pero funcionan preparando comida en un establecimiento ubicado en algún lado del área metropolitana de Caracas y hacen servicios de delivery a través de las aplicaciones. Eso es algo que si no hubiéramos estado en pandemia, sabes que hubiera sido muy difícil que hubiera ocurrido. Y muestra esa capacidad de adaptación del venezolano, el emprendimiento constante y la innovación que surge en situaciones como esta. Jesús, en algo tocaste al comienzo de tu análisis esto que te voy a volver a plantear, porque Venezuela es un milagro. Venezuela no es fácil de explicar a través de los números ni de entenderla. Bueno, esto es una locura, el salario es algo muy relativo, el tema del dólar, los salarios formalmente no son en dólares, pero ¿acaso este remolino llamado pandemia
nos está llevando a escenarios que permiten al venezolano esa famosa resiliencia, reinvención, emprendimiento, porque bueno, se siguen abriendo locales de distintos niveles, de grandes aspiraciones desde el punto de vista estético. Hay una dinámica con la política de importación. Para los industriales venezolanos eso se convierte en un reto superior. ¿Cómo describirías tú, bueno, en términos, si se quiere, incluso optimistas, para lo posible de nuestra economía en medio de esta complejidad? Destacas, Eduardo, en tu pregunta y en tu comentario, justamente esa capacidad, esa resiliencia del venezolano, esa necesidad de innovarse, porque también hay que decirlo, una coyuntura como la pandémica, agregándole una contracción del PIB que ya iba por 2/3 de la economía respecto a 2013, la pandemia nos termina haciendo cerrar en una economía que es apenas una quinta parte de lo que era en el año 2013. Te obliga definitivamente a innovar. Los salarios y la capacidad adquisitiva del venezolano muy deteriorada, y este tipo de emprendimientos de comida pues surgieron como una alternativa interesante para muchas familias incluso que no habían innovado, no habían innovado en este mercado, y terminaron viendo efectivamente cómo se podían disminuir los costos fijos teniendo una cocina simplemente en la que se producía desde casa el producto, y algunas aplicaciones de servicio de delivery que hacían que facilitaban pues al final la conexión con clientes, y sobre todo la publicidad, porque también es muy importante la publicidad, y no tenías que hacer grandes inversiones, sino, bueno, acordar obviamente con las aplicaciones porcentajes de márgenes de ganancia, de forma que el negocio se hiciera también rentable, ¿no? E incluso hay aplicaciones que están funcionando, aplicaciones digo, comercios o establecimientos de este estilo que están funcionando apalancándose exclusivamente en el uso de sus redes sociales. Entonces, en un mundo mucho más globalizado, con facilidades de acceso a Internet muy masificadas, sobre todo en los targets que te interesa que accedan a este tipo de productos, pues ha habido una apertura y ha habido capacidad de innovación para muchas familias de clase media, y ha sido definitivamente una búsqueda de ingresos adicionales. Jesús, le pido públicamente a mi equipo de producción que retomemos este diálogo en el corto plazo, porque hay mucho que queda pendiente, cómo se refleja esto en la parte tributaria, institucional, en la parte de los comercios que formalmente están, tú sabes, con la Santa María arriba, con todos sus compromisos tributarios de nómina, bueno, con todas las formalidades. Esto de cara a la integralidad de la economía. Te agradezco mucho, Jesús, qué interesante. Hasta pronto. Gracias, Eduardo. Jesús Palacios, economista, magíster en finanzas, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, 749. Vamos a la pausa.